Quiere decir que en relación al corazón, el trabajo del corazón es insuficiente en este caso. ¿Para qué? Para llenar las necesidades del organismo, de las células, de los tejidos. ¿Qué necesidades? De oxígeno y nutrientes. En este caso, entonces, por eso se denomina insuficiencia cardíaca. Es un estado final de todas las patologías que alteran el corazón. Es el estado final. Entonces, cuando hay una insuficiencia cardíaca, especialmente congestiva, que es la que más notamos, pues tenemos que entender de que es un paciente grave que está en la última etapa del funcionamiento de su corazón. Por supuesto que va a haber una variabilidad importante porque depende mucho de la causa también para que siga el proceso o se pare con el tratamiento, ¿no? De todas maneras, insuficiencia cardíaca con sintomatología específica significa ya un deterioro importante del corazón. Eso significa insuficiencia cardíaca y así lo tienen que ver, así lo tienen que interpretar. Entonces, comenzamos. Definición. Estado fisiopatológico. Quiere decir que ya hay un trastorno en el funcionamiento. Estado fisiopatológico. En el funcionamiento y también en la clínica. O sea, este funcionamiento anormal va a dar manifestaciones clínicas. Quiere decir síntomas y signos característicos de una falla cardíaca, en el cual el corazón es incapaz de bombear, es decir, no tiene fuerza para expulsar sangre. Esta definición está más relacionada con, hablando ya de los tipos de insuficiencia, con la insuficiencia cardíaca sistólica, que es la más frecuente, que era la única que se conocía antes. Antes solo se hablaba de una sola insuficiencia cardíaca. Pero ya los exámenes complementarios como el ecocardiograma nos mostraron que no es solamente ese tipo de alteración lo que da como consecuencia una insuficiencia cardíaca. Pero estamos refiriéndonos especialmente a la sistólica, incapaz de bombear sangre de acuerdo a los requerimientos, que en esta clasificación desde el punto de vista ecocardiográfico se denomina insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Ese es el nuevo término. O sea que es incapaz de llevar sangre de acuerdo a los requerimientos metabólicos. Es un factor importante también, eso y tomenlo muy en cuenta. De acuerdo a los requerimientos metabólicos, quiere decir que si yo gasto, yo soy, perdón, si yo gasto en mi organismo 10 y el corazón me bombea 8, no digo litros, sino 8 de necesidad de nutrientes y sangre, digamos, 8%, que tampoco quiere decir fracción de dirección. 8% necesito, 10% y él me bombea 8. Hay un déficit de 2, ¿no? Pero aparte, hay otro aspecto. Si el corazón normalmente me bombea 20 y yo gasto 25, ¿qué significa? Hay un déficit, hay insuficiencia cardíaca, pero no es por disminución de la falla o por falla de bomba, es por necesidad aumentada. ¿Hay eso? Hay. Una de las enfermedades inicialmente no cardíacas es el hipertiroidismo, donde hay un metabolismo exagerado. Se gasta más oxígeno y más nutrientes. Y el corazón, por más que palpite, normalmente, que tenga capacidad de contracción, no puede a veces cumplir con los requerimientos.
Entonces, insuficiencia cardíaca por aumento de las necesidades del organismo, necesidades metabólicas. En este caso, es incapaz de bombear sangre de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a los requerimientos metabólicos periféricos, o que lo hace con presiones de llenado elevadas, quiere decir, con ya modificaciones en su funcionamiento. O sea, actuando ya de una manera que no es la normal, pero cumpliendo su función, haciendo un sobreesfuerzo, vamos a decir. Es importante que ustedes analicen esa definición. Hay otras definiciones. También pueden leer del libro otras definiciones de cualquier libro e interpretarlas. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hablar de alguien o de algo, tenemos que saber quién es primero, de qué se trata, cuál es el problema, cuál es la situación, para después hablar ya de aspectos más puntuales. Entonces, ahorita vamos a empezar a hablar ya de cuáles son las enfermedades que lesionan el corazón y que van a dar como consecuencia una disminución de la capacidad de contracción del corazón en la insuficiencia sistólica y también va en la insuficiencia diastólica o contracción de eyección preservada que se llama, también que van a producir signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Parece una contradicción inicialmente de que haya insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no? Parece una contradicción, pero existe esa clasificación. Las causas más comunes de insuficiencia cardíaca son hipertensión arterial. Más comunes quiere decir. Quiere decir que la hipertensión arterial es una enfermedad que se presenta en muchísima gente, una prevalencia importantísima en el mundo. Por eso es que es un factor que puede llevar a insuficiencia cardíaca. No sola como hipertensión, sino siempre hay otros factores. En general, los problemas en la vida y en las enfermedades no son solo como, no tienen como causa un solo factor. Todo en la vida es multifactorial. Quiere decir de que no hay una sola causa para un efecto. Entonces siempre tenemos que pensar en eso. Porque acordémonos cuando hablamos en fisiopatología, por ejemplo, causas predisponentes y desencadenantes. Entonces, es porque son muchos factores que influyen para que se produzca algo. Arteriopatía coronaria, quiere decir trastornos de las arterias del corazón, valvulopatías del corazón, cardiopatías congénitas, miocardiopatía dilatada. En este caso estamos hablando más que todo de la cardiopatía dilatada congénita primaria, enfermedad pulmonar generalmente crónica, que es la que va a producir más alteraciones del corazón, y tumores cardíacos. En la miocardiopatía dilatada tenemos que decir de que todas las patologías del corazón que deterioran el órgano, al final, si el paciente no fallece antes, van a llegar a presentar miocardiopatía dilatada. Cuando termine el tiempo, vamos a volver a entrar, ¿ya? Porque es gratis, pero en vez de, en vez de pensar de que es un problema, yo lo hallo que más bien es positivo. ¿Por qué? Porque nos permite levantarnos y darnos una vuelta para no estar sentados tanto tiempo. Aquí hay algunas imágenes que solamente es para mostrar algunos aspectos de las alteraciones que puede sufrir el corazón. Ejemplo, aquí tenemos donde dice daño y necrosis del corazón. Por ejemplo, aquí existe un infarto. ¿Ya? Estas son las coronarias, esta es la coronaria derecha,
coronaria izquierda, el tronco, descendente anterior y circunfleja. Luego tenemos una placa arteriosclerótica coronaria que va creciendo y bloquea el flujo coronario hacia las células miocárdicas. Y luego aquí para mostrar un vaso donde ahí esta flecha indica las paredes del corazón, que es la presión hidrostática que hace el flujo sanguíneo sobre las paredes. La presión arterial mide la fuerza que se aplica a las paredes arteriales, por ejemplo. La hipertensión es una de las causas o factores que llevan a trastornos cardíacos. Aquí es una imagen que existe en el internet también, donde esto es esquemático. No quiere decir que sea perfecto como es. Solamente es para que nos demos cuenta de que del ventrículo izquierdo sale la aorta, da la vuelta, por supuesto que en el organismo no es así, da la vuelta y pasa por delante de la columna, pero esto es solamente esquemático. Y luego se divide, a medida que va bajando, se divide en muchas ramas, ¿no? Que son primero las, la carótida, la subclavia y así sucesivamente en el tórax, en el abdomen, hasta que se divide en las ilíacas. Entonces, esto significa que son todos los vasos pequeños, capilares, que van a irrigar los tejidos del organismo. Y luego viene ya el sector, la parte venosa, la tiene que tener siempre en la cabeza, ¿no? Para poder entender. Entonces la sangre es llevada por los capilares venosos hacia las venas que llevan también esta sangre hacia la aurícula derecha. La vena cava inferior, la vena cava superior. Y por supuesto que no es tan así, ¿no? La cava superior viene de arriba. ¿Sí? Esto es para decir de que la inferior desemboca y la superior desemboca más arriba. Y por la arteria pulmonar sale sangre no oxigenada hacia los pulmones y luego se oxigena y esa sangre va por las venas pulmonares, que excepcionalmente se llaman venas, y a la aurícula izquierda, y pasa al ventrículo izquierdo y luego nuevamente por la. Ese es el circuito mayor y el circuito menor. Muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa en la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué llega el corazón a ese estado? Y tenemos que partir de una causa, de algún problema que hace que se modifique el corazón y su función. Y por eso es que hablamos primero de noxa. Noxa, causa, etiología. Esta noxa o esta causa va a producir trastornos en el funcionamiento. Estos trastornos inicialmente los conocemos como sobrecarga ventricular en este caso. Sobrecarga quiere decir que tiene más trabajo, le da más trabajo al ventrículo. Y si tiene más trabajo, se va a cansar más rápido. Se va a adaptar también a esas circunstancias para poder cumplir con su misión. Y luego de esta sobrecarga provoca disfunción, un trastorno en la función. Porque al adaptarse, al modificar su estructura, va a producir una disfunción, alteración de la función. Y esta disfunción va a hacer que aparezcan en el organismo
mecanismos de compensación de esa situación anormal. Estos mecanismos de compensación no son los ideales o lo que deberían ser. Quiere decir, un mecanismo de compensación es algo que va a solucionar el problema. En este caso, no. En este caso, más bien puede empeorar la situación. El organismo es el que toma la decisión de que se manifiesten los mecanismos de compensación. Pero ellos no pueden cambiar ya las causas básicas de la patología. Ellos intentan cambiar algo, la hemodinámica, pero después se convierte más bien en una carga más para el corazón. Y por consiguiente, al final de todo esto, va a aparecer la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son estos mecanismos de sobrecarga cardíaca? Hablando lo que producen la noxa, produce sobrecarga, ¿no? Estos mecanismos de sobrecarga son de dos tipos: sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen sobre el ventrículo. Puede ser el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho. La sobrecarga de volumen, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la noxa? ¿Cuál es la etiología? Generalmente, insuficiencias valvulares. Esa es la causa, esa es la noxa, la etiología. ¿Qué produce las insuficiencias valvulares? Valvulares quiere decir principalmente las cuatro válvulas. Aumento del volumen diastólico. Aumento del volumen diastólico. Ustedes me entienden porque ustedes han leído ciclo cardíaco. Aumento del volumen diastólico. Con aumento del volumen de eyección. Y posteriormente establece una hipertrofia de tipo excéntrico. ¿Qué significa esto? Hay dos tipos de hipertrofia, concéntrica y excéntrica. La hipertrofia concéntrica generalmente es un engrosamiento de las paredes del corazón, del ventrículo izquierdo en este caso, y ese engrosamiento es hacia adentro, centrípeto. Por lo siguiente, y este engrosamiento va a disminuir la luz del ventrículo, va a hacerla más angosta, menos amplia. Esa es la hipertrofia concéntrica. Pero aquí hay una hipertrofia excéntrica. Se le llama excéntrica porque hay una dilatación del corazón, pero es una dilatación dinámica, para ponerle un nombre. ¿Qué significa esto? Que es una dilatación, pero con fuerza, con capacidad de contracción. No la dilatación que es al final, generalmente, de la patología, después de mucho tiempo o de algún tiempo, donde ya hay una dilatación que no tiene capacidad de contracción. Ya es como una bolsa el corazón, ya no se contrae. Normalmente el corazón se contrae así. Cuando ya está dilatado, grande el corazón, en la última etapa, hace así. Entonces lo que expulsa es mínimo. Cuando hace así, lo que expulsa es normal, más del 50% de la cantidad de sangre que contiene el ventrículo. Entonces, hay aumento del volumen diastólico, quiere decir de la cantidad de sangre al final de la diástole. Y aumenta, por supuesto, el volumen de eyección, de la cantidad que sale en cada contracción. Y sale bastante. Pero ¿por qué sale bastante? Porque el ventrículo tiene capacidad de contracción todavía. Porque eso tiene hipertrofia de tipo excéntrica, que es una sobrecarga de volumen. Estas son curvas para mostrar en las ordenadas la presión y en las abscisas para mostrar el tiempo en que se producen estas presiones. Sobrecarga de presión. Entonces hablamos de sobrecarga de volumen, ahora hablamos de sobrecarga de presión. La sobrecarga de presión causa, la etiología, se va a producir principalmente por obstrucciones al paso de la sangre. La anterior era por aumento de volumen, por retroceso, en una insuficiencia. Especialmente en la estenosis de las válvulas sigmoideas y en la hipertensión arterial. Estenosis de las válvulas sigmoideas y en la hipertensión arterial.
La hipertrofia miocárdica de tipo concéntrica se va a producir en la sobrecarga de presión. ¿Por qué? Por al haber dificultad, al haber resistencia al paso de la sangre en las válvulas y a veces por la hipertensión, el corazón tiene que hacer más fuerza. Al hacer más fuerza, tiene que aumentar de volumen sus músculos. Hipertrofia, no hiperplasia. Entonces, esa es la característica de la hipertrofia miocárdica tipo concéntrico en la sobrecarga de presión. Hay un incremento de la capacidad de generar presión del ventrículo por el engrosamiento. Hay una disminución de la distensibilidad del ventrículo porque al tener más volumen el músculo, tiene menos elasticidad, menos se relaja. Eso produce un trastorno también. Ese trastorno se llama disfunción diastólica. Eso se supo solamente cuando apareció la ecocardiografía. Antes no se sabía. Entonces, hay un trastorno de la función sistólica y un trastorno de la función diastólica. El trastorno de la función sistólica generalmente es disminución de la fuerza. El trastorno de la función diastólica es la rigidez generalmente de las paredes. Insuficiencia del riego coronario también se puede producir. ¿Por qué? No porque las arterias estén lesionadas en sí, sino porque las necesidades de un músculo que trabaja más y está más engrosado es mayor. Deterioro de la contractilidad. Esto va a producir un deterioro de la contractilidad, especialmente la insuficiencia sistólica. Es un estado común final para todo tipo de sobrecargas miocárdicas. Estado común final. Les estoy diciendo que al final todas las patologías cardíacas que producen miocardiopatía van a llevar a una dilatación de las cavidades. Cuando se dilata exageradamente, ya no tiene fuerza, entonces no tiene capacidad de contracción. Estado como un final para todo tipo de sobrecarga miocárdica. Aumento del volumen diastólico y sistólico con volúmenes de eyección pequeños. Entonces, en este caso va a haber un aumento del volumen diastólico. La sangre se queda más tiempo de la diástole. ¿Por qué? Porque como la que sale es pequeña y le sigue llegando, va a haber bastante volumen diastólico final. Y el volumen sistólico ventricular inicialmente puede ser importante, pero a la hora de salir ya no sale suficiente como en la hipertrofia excéntrica. Sale muy poco porque ya la capacidad de contracción se ha deteriorado. Miocardiopatía, en la miocardiopatía dilatada hay un deterioro difuso generalmente. En el daño miocárdico postinfarto, deterioro localizado por pérdida de masa contráctil. En estos dos casos puede haber la dilatación del corazón y el trastornos y los diferentes trastornos, disminución de la capacidad de contracción. Y también puede haber en el postinfarto una cicatrización importante. Si el infarto fue grande, lo que no permite distenderse. Disminución de la distensibilidad ventricular se presenta en la disfunción diastólica, en la insuficiencia diastólica, en la insuficiencia contracción de eyección preservada. Hay aumento de las presiones de llenado ventricular junto con una cierta disminución del volumen de eyección. Aumenta las presiones de llenado. ¿Por qué? Porque el músculo está rígido, porque no tiene espacio. Entonces, la sangre que entra se aprieta, no puede entrar. Hay una multitud que quiere entrar a ver un show y entran y no pueden caber. Y hay mucha gente atrás, afuera y quieren entrar y se apretan. Eso es lo que sucede en este caso. La disminución de la distensibilidad ventricular se caracteriza por un aumento considerable de la presión de fin de diástole.
La disminución de la distensibilidad ventricular se caracteriza por un aumento considerable de la presión arterial. Entonces, al final de la diástole, hay una presión importantísima en el ventrículo, porque la cavidad está disminuida o porque la pared no se distiende. Ustedes saben de que hay el mecanismo de Frank Starling, que al final de la diástole se distiende como un elástico para poder tener una contracción mucho más efectiva. Otras causas de disminución de llenado ventricular. Aquí, eh, este, este subtítulo que muestra otras causas de disminución de llenado, quiere decir que por otros motivos hay disminución de la sangre en el ventrículo. Estenosis mitral, por ejemplo. La estenosis mitral es una valvulopatía, generalmente inflamatoria, que produce una disminución del orificio valvar por fibrosis, por un proceso inflamatorio. Si el orificio valvar disminuye bastante, la sangre que pasa de la aurícula al ventrículo es mínima. Y con un ventrículo que está casi sano, vamos a tener signos de insuficiencia cardíaca en una estenosis mitral que van a aparecer como si fueran disminución de llenado, o sea, diastólica o con fracción de eyección preservada. Pericarditis constrictivas y derrame pericárdico a tensión son dos causas también que aparentan tener un cuadro parecido a la disfunción diastólica. ¿Por qué? Porque las dos pericarditis, una, el derrame, y la otra pericarditis inflamatoria crónica, el derrame es agudo, no permiten que el ventrículo se distienda. Porque como hay alrededor, primero en el derrame, una cantidad de líquido o de una sustancia, pus puede ser, que no permite que se distienda. Y en la pericarditis crónica, ya el pericardio, el proceso inflamatorio del pericardio ha hecho que se cicatrice. Entonces es una camisa de fuerza que no deja que el ventrículo se distienda para que le entre mayor cantidad de sangre. Entonces funciona como una causa de disminución de llenado ventricular. Remodelamiento o remodelado cardíaco, como una consecuencia de todas estas alteraciones de presiones y de volúmenes, las cavidades modifican su estructura y a esto se le llama remodelamiento o remodelado cardíaco, porque el corazón tiene que adaptarse, tiene que buscar la forma de cumplir con esa función. Y el remodelado es el conjunto de cambios anatómicos, geométricos. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que modificar un poco su estructura para poder mantener su función. Histológico quiere decir de células y moleculares de miocardio que se observan secundariamente una sobrecarga o daño miocárdico o una patología cardíaca y los cambios que se producen se los llama remodelamiento o remodelado cardíaco. Bueno, llegamos a lo que se llama disfunción de ventricular. Ya vimos sobrecarga. Ahora vamos a ver disfunción. Todo relacionado, o todo esto es el camino hacia la insuficiencia cardíaca. Es una fisiopatología lo que estamos viendo. La disfunción ventricular, insuficiencia cardíaca producida por aumento de la poscarga o por disminución de la contractilidad. Se llama disfunción sistólica. A estas características, aumento de la poscarga o por disminución de la contractilidad, se le llama disfunción sistólica. La insuficiencia cardíaca producida por alteraciones de la relajación de la musculatura ventricular o de llenado ventricular se produce una disfunción diastólica. Esos son los tipos de disfunción.
Así como tenemos sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, aquí hay disfunción sistólica y disfunción diastólica. Vamos a ver más ejemplos. La disfunción sistólica, disminución de la capacidad de eyectar sangre desde el ventrículo afectado. ¿Y por qué disminuye? Porque no tiene capacidad de contracción, debido a deterioro de la contractilidad o aumento de la poscarga. ¿Qué es la poscarga? Poscarga es la resistencia que hay hacia adelante del corazón, del ventrículo izquierdo, en los vasos. Básicamente, eso es poscarga. Hay otras características, pero en realidad lo básico es eso. Luego, el aumento del volumen sistólico y disminución del volumen de eyección, disminución del débito cardíaco, aumento del volumen sistólico y disminución del volumen de eyección. ¿Por qué dice aumento del volumen sistólico pero disminuido el de eyección? Porque si bien hay bastante cantidad de sangre en al final de la diástole, lo que sale, el volumen inicial sistólico es bastante, pero lo que sale es muy poco porque no tiene la capacidad de llevar adelante ese volumen sistólico. Y esto produce, por consiguiente, disminución del débito, disminución del volumen de sangre que sale por la aorta, y eso va a ocasionar, por consiguiente, hipoperfusión de órganos. La disfunción diastólica. Hay una alteración de la relajación o aumento de la rigidez, que son parecidos, ¿no? Los términos. En la alteración de la relajación, generalmente es un episodio de isquemia miocárdica aguda. Y en el aumento de la rigidez, hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, fibrosis o miocardiopatía restrictiva, esas tres circunstancias. Aumento de la rigidez. Alteración de la relajación, y podríamos decir disminución de la capacidad de relajación también. ¿Por qué? Porque la relajación no es solamente distenderse y quedarse ahí. Se relaja un poco, pero es para contraerse mejor. Pero él ya no tiene esa capacidad. Insuficiencia cardíaca derecha. En condiciones normales, las paredes del ventrículo derecho son mucho más delgadas que las del ventrículo izquierdo. Eso es anatomía. Y anatomía, ustedes ya saben. En condiciones normales, las paredes del ventrículo derecho son mucho más delgadas que las del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? También tiene que ver. El ventrículo derecho se vacía normalmente contra una resistencia vascular pulmonar que es baja, capaz de tolerar aumentos de volumen sin aumentos importantes en su presión. Es una cámara complaciente. El pulmón es una esponja que no utiliza todos los vasos generalmente, y cuando necesita utilizarlo, no va a tener un trastorno importante porque tiene la capacidad de llenar esos vasos mientras pasa una situación donde que sea temporaria, no definitiva, porque si no, va a congestionar el pulmón. Tolera más los aumentos de la poscarga en el ventrículo derecho. ¿Por qué? La resistencia periférica ah, va a disminuir la capacidad de contracción del ventrículo derecho, porque no tiene, como el ventrículo izquierdo, la cantidad de musculatura como para vencer esa resistencia. Entonces, la causa más común de insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia izquierda, pero es la causa común, es la causa más común en las patologías crónicas, porque en las patologías agudas, la causa principal de insuficiencia cardíaca derecha es el tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar, el TEP. En estos casos hay aumento de la poscarga por aumento de la presión de las venas pulmonares. Quiere decir que hay una resistencia en el pulmón. La insuficiencia cardíaca derecha con función de ventrículo izquierdo normal es menos frecuente. La insuficiencia cardíaca con ventrículo izquierdo normal es menos frecuente. Y en general refleja un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, secundario a enfermedades del parénquima pulmonar o de la circulación pulmonar. Esto ya lo mencionamos antes. Tenemos una causa para insuficiencia cardíaca derecha, que es el ventrículo izquierdo. Pero también tenemos otra causa,
que es primariamente los pulmones. Cuando los pulmones tienen un problema crónico y fibrosis, va a haber hipertensión pulmonar. Por consiguiente, ese ventrículo va a sufrir un aumento en la poscarga, el ventrículo derecho, y no va a poder vencer esa resistencia y va a colapsar. Entonces, la cardiopatía secundaria a un proceso pulmonar se conoce como cor pulmonar y puede producir insuficiencia cardíaca de base. Entonces, todas las patologías crónicas que provocan hipertensión o aumento de la fibrosis pulmonar van a provocar lo que se llama core pulmonale o cor pulmonale, que es una denominación más para decir la causa del deterioro o de la patología cardíaca se debe primariamente al pulmón, no al ventrículo izquierdo en este caso. Por eso, core pulmonar agudo, core pulmonar crónico. Causa de la patología cardíaca, el pulmón. Llegamos a los mecanismos de compensación. Y entre los mecanismos de compensación, uno de los primeros que aparecen es el mecanismo de Frank Starling. ¿Qué es el mecanismo de Frank Starling? Es la relajación máxima que tiene el músculo cardíaco. Digo máxima porque puede relajarse hasta cierto nivel, pero además de eso se relaja un poquito más, se distiende un poco más, pero con capacidad de contracción. Por insuficiencia cardíaca, el volumen sistólico disminuye, lleva a vaciamiento incompleto del ventrículo y el volumen diastólico ventricular aumenta. Eso es lo que sucede normalmente. Pero cuando hay mecanismos planetarios, esta distensión al final de la diástole va pues, para producir una contracción mucho más violenta. Mecanismo. La elongación de las miofibras aumenta la precarga, aumenta el volumen diastólico final. ¿Para qué? Para tener una contracción más potente. Aumenta el volumen sistólico en la contracción siguiente, lo que ayuda a vaciar el ventrículo izquierdo dilatado y preserva el débito cardíaco. Eso es lo que hace el mecanismo de Frank-Starling. Elongación de las fibras, aumento de la precarga, aumento del volumen sistólico de la contracción siguiente, lo que ayuda a vaciar el ventrículo izquierdo dilatado y preserva el débito cardíaco, cuando hay todavía capacidad de contracción, porque el mecanismo de Frank-Starling depende también de eso. Hipertrofia ventricular es otro mecanismo de compensación por estrés de la pared y la activación neurohormonal se produce un engrosamiento de la pared. Aumenta el tamaño miocitario y el depósito de matriz extracelular, donde se juntan las células. El resultado compensatorio es que ayuda a mantener la fuerza contráctil ventricular y a reducir el estrés de la pared. Entonces, aumenta el grosor de las paredes. Aquí tenemos una imagen para comparar cuando hay una sobrecarga de presión y una sobrecarga de volumen. Inicialmente, arriba tenemos un corazón cortado, ¿no? En forma transversal por debajo de la válvula mitral. Y observamos aquí el ventrículo izquierdo y aquí el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo se lo observa como un cilindro, un círculo por el corte. Y el ventrículo derecho como una media luna, normal. Este es un corazón normal. Vamos hacia la derecha y abajo. Esto es una hipertrofia concéntrica. Fíjense el grosor de esta pared del ventrículo y el grosor de esta. Fíjense el espacio que tiene esta cavidad y el espacio que tiene esta cavidad. Hipertrofia concéntrica. El ventrículo derecho se altera muy poco. En la sobrecarga de volumen, que al contrario, tenemos una pared que se distiende. Es por eso que no se entiende desde ese punto de vista por qué es una hipertrofia excéntrica, ¿no? Para diferenciar de la dilatación al final de las patologías cardíacas. Hipertrofia excéntrica porque tiene capacidad de contracción todavía. Y aquí tenemos el ventrículo derecho también aumentado.
hipertrofia excéntrica. ¿Cuándo? En la sobrecarga de volumen. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Ah? Buenas noches, doctor. Tengo una pregunta, disculpe. Aquí nos quedamos. Vamos ahorita a escuchar la pregunta y luego vamos a tomar lista. Eh, Entonces, ahora pueden hacer su pregunta. Doctor, una pregunta. Usted habló del infarto agudo de miocardio y en el infarto agudo de miocardio, uno de los mecanismos de compensación es que se crea una circulación colateral con el miocardio que está infartado o dañado, digamos. Y con el miocardio que está sano, llega a ser una hipertrofia después del infarto agudo de miocardio. Y esta hipertrofia, digamos, después del infarto agudo de miocardio, ¿será una hipertrofia concéntrica o excéntrica? No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con su afirmación. Primero, porque el infarto de miocardio no va a producir circulación colateral. La circulación colateral se produce a largo plazo cuando hay isquemia primero, ¿no? Si es una patología cardíaca coronaria con angina estable durante años, eso va a producir, porque el flujo va a ir disminuyendo poco a poco y va a disminuir esa presión de la sangre que llega a esa zona. Por el otro lado, puede llegarle más sangre por esa disminución de la circulación directa. No, no es cuando hay infarto. Cuando hay infarto es chao, se cerró y punto. Si no había circulación colateral, el infarto es más amplio, ¿no? Entonces, lo que sucede en el infarto no es que haya una hipertrofia. La otra parte, si queda con capacidad de, ¿Contracción? de nutrirse, probablemente haga una hipertrofia. Pero solo de ese lado, porque donde hay un infarto, más aún si es grande, se va a fibrosar. Entonces esa pared no se va a mover. Esa pared si se mueve, se va a mover en forma, digamos, secundaria, porque son las fibras que quedan a su lado que la van a mover nomás, pero ella ya no se mueve. Esa parte, digamos, en forma autónoma, ya no se mueve porque las otras fibras que están de su lado van a moverse. Y en general, la contracción, si este lado es con infarto grande, este lado es el que va a tener un movimiento mayor. Este muy poco, va a ser más de un lado que del otro. Pero se puede hipertrofiar si sigue habiendo hipertensión arterial. Esa musculatura que tiene todavía buena irrigación, puede ser. Pero, y si hablamos de hipertrofia concéntrica, si el infarto es grande, va a parecer concéntrica, pero ya no es, digamos, porque hay una zona que no se va a hipertrofiar ya, porque más bien se va a adelgazar, porque por la presión que hace este otro lado, a veces tiende a irse para atrás, ¿no? Porque esta presión hace que se empuje para atrás esa zona que no se mueve. Y a veces hace un aneurisma. Entonces no puede haber hipertrofia concéntrica desde ese punto de vista. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. De nada. Más alguien. Bueno, vamos a tomar lista. Grupo. Uy, uy, uy. No tengo la lista, no la he sacado. Me olvidé de tener el R1 nomás. Bueno, vamos a ver entonces de lo que están presentes. ¿Qué tal está la clase? ¿Le entienden?